Recortes en la plantilla de trabajo, falta de capacitación, numerosos equipos sin mantenimiento y muchos otros errores en la operación llevaron a una explosión que causó la muerte de 15 personas, más de 180 heridos y daños severos en una refinería de BP en Estados Unidos. Bienvenidos al podcast más tóxico de todas las redes sociales, pero menos que tu ex, el lado tóxico de la vida. Mi nombre es Alejandra Leal, actualmente me dedico a dar consultoría en la aplicación de legislación sobre seguridad en el trabajo y medio ambiente a todo tipo de empresas y hoy voy a platicarte una de las catástrofes de la industria que más dependemos la humanidad, la explosión en la refinería de BP. Quiero mencionar que yo no soy experta en los hechos ocurridos que narro a continuación. Mi opinión nunca será la única o 100% correcta. Este video no es educativo, más bien es informativo y con la intención de generar, aunque sea un poquitito de conciencia sobre el cuidado de la salud y el medio ambiente. Todo es con mucho respeto a las víctimas, a sus familias, a todos los involucrados y a quienes me escuchan, por cierto, muchísimas gracias por hacerlo. A veces se prestará la situación para hacer alguna broma o por lo menos yo intente hacerla, pero quiero poner énfasis en que es con muchísimo respeto, ¿ok? Sí, excelente. Aquí tengo mis apuntes para no olvidar ningún detalle y un poco de agua. Si están en el tráfico, manejen con cuidado porque seguridad ante todo. Y ahora sí, vamos a comenzar. La refinería de petróleo de Texas City fue construida en 1934. Fue la segunda en el estado de Texas y la tercera en Estados Unidos. BP la adquirió en 1999. Cuenta con una extensión de 5 kilómetros cuadrados y en el 2000 contaba con una capacidad de entrada de 437,000 barriles o 69,500 metros cúbicos de crudo por día. Dentro de esta refinería existía una columna de destilación a la cual ingresaba crudo previamente calentado en un horno. Dentro de la columna, los componentes más ligeros se evaporaban y eran retirados en la parte más alta del dispositivo al salir a través de un tubo que unía la columna de destilación con un condensador. Los vapores condensados eran un producto que se agregaba a la gasolina para aumentar su eficiencia y los residuos que quedaban en la parte inferior de la columna se retiraban y eran aprovechados para generar otras sustancias, entre ellas el alquitrán. En caso de que el proceso generara vapores en exceso, los operadores podían reducir la presión dentro del equipo expulsando el gas a un tanque de emergencia. El 23 de marzo de 2005 a las 2 de la mañana, un grupo de operadores de la refinería pondrían en marcha dicha columna de destilación después de haber permanecido sin funcionar por un mes mientras se le daba mantenimiento. La actividad que estaba por comenzar tenía una duración aproximada de 12 horas y era realizada manualmente en su mayoría. Una hora después de comenzar su operación a las 3 de la mañana, se activó una alarma en la sala de control de la torre que indicaba que el líquido de alimentación se encontraba por arriba de su nivel permitido, pero el maquinista en turno apagó esta alarma manualmente y siguió suministrando crudo por 15 minutos más. Esta práctica era común en la refinería, pues ingresar una cantidad mayor de líquido a la columna reducía su tiempo de operación. Y recuerden, amiguitos, nunca hagan eso en la refinería que operen. ¡Hasta la próxima! En la mañana se hizo el cambio de turno. El sensor de nivel de líquido en la columna mostraba que este había bajado a su nivel normal, por lo que el supervisor del proceso dio su visto bueno para pasar a la siguiente fase, y un operador comenzó a introducir más combustible en la columna. Poco tiempo después, el supervisor del proceso tiene que dejar la planta por un problema familiar. Al mediodía, en el cuarto de control de la torre, se activó una alarma que señalaba la existencia de niveles de presión altos dentro de la columna de destilación. El equipo de trabajo revisó el nivel de líquido que señalaba el sensor dentro de la torre y lo encontró normal. Piensan que la alarma debió haberse activado entonces por una sobreproducción de vapor. Para solucionar ese problema, 2 de los 6 quemadores donde se calentaba el crudo antes de ingresar al proceso se apagaron
y por lo tanto la temperatura del combustible con el que se alimentaba la torre disminuyó. Además, abrieron las válvulas del conducto de vapor hacia el tanque de emergencia. Cerca de la 1 p.m., una camioneta es estacionada a menos de 9 metros de la columna de destilación. El conductor se baja de ella dejándola prendida, pero nadie pone mucha atención, pues es uno más de los vehículos de la empresa. A la 1:20 de la tarde, los operadores observaron un charco debajo de la torre. La camioneta seguía encendida y se escuchaba que su motor se aceleraba como si alguien estuviera pisando el acelerador repetidamente. Unos minutos después detonó una enorme explosión. El impacto de la onda expansiva se sintió a 8 kilómetros de distancia. Los bomberos llegaron al lugar del accidente y comenzaron a rociar agua sobre el incendio. Había que actuar de inmediato, pues las llamas se encontraban rodeadas de sustancias inflamables. Tardan más de 2 horas en extinguir el fuego y finalmente la columna de destilación se había hecho completamente cenizas. Había 15 muertos y 170 heridos. En ese momento se pensó que el accidente había sido un ataque terrorista, pues la tragedia de las Torres Gemelas no tenía mucho de haber pasado. ¿Pero qué pasó realmente? El Consejo de Seguridad Química, CSB por sus siglas en inglés, creado en 1988 e independiente de cualquier rama del gobierno, fue el encargado de realizar la investigación del accidente. Sus integrantes son seleccionados por el presidente de Estados Unidos y el Senado los confirma. Don Holmstrom, un abogado veterano con numerosos años de experiencia en refinerías y experto en seguridad petroquímica, fue seleccionado como el encargado de dicha investigación. Don comenzó interrogando a los operadores de la torre. Cada que digo Don, siento que me refiero a un señor tipo el Don de la tienda o Don José, pero en realidad Don así se llama, o sea, no es Don, es Don o algo así. Don comenzó interrogando a los operadores de la torre de destilación. Descubrió 3 principales errores. Número 1. La torre contaba con 2 alarmas de emergencia para indicar cuando el líquido excedía sus niveles seguros. Una a 2.5 metros de altura y la otra a 3 metros de altura. Cuando el empleado de la refinería desactivó de forma manual y permanente la primera alarma a las 3 de la mañana, cometió un terrible error, debido a que el sensor a 3 metros de altura se había descompuesto y no había sido reparado. Además, el nivel de líquido de la columna solo podía conocerse hasta su segunda alarma de emergencia, o sea, a los 3 metros de altura, debido a que su sensor solo medía hasta ese punto. Una falla enorme en el diseño del equipo. Por tanto, después de desactivar manualmente la alarma a los 2.5 metros de altura, no había otro sensor que pudiera advertir un exceso de alimentación de crudo a la torre. Número 2. El sistema contaba con una válvula que debía abrirse automáticamente para regular la salida del líquido de la torre cuando éste comenzaba a subir, aunque su paso no era suficiente para detener un accidente de esta magnitud. Un supervisor de seguridad de proceso tenía la tarea de observar el flujo a través de esta válvula según la normativa estadounidense. Así que en caso de aumentar su paso, los operadores sabrían que algo no estaba normal. El supervisor que trabajaba el día del accidente tuvo que dejar la planta por una urgencia personal, como ya lo había mencionado, dejando a un compañero en su lugar, quien no sabía sobre la existencia de esa válvula y nunca había supervisado la puesta en marcha de una columna de destilación. Número 3. Don observó en el disco duro de la sala de operación de la torre, donde se guardaban todos los datos del proceso, que indicaba que dicha válvula se encontraba cerrada el día de la catástrofe, o sea, que no regulaba el flujo de salida automáticamente. Así fue como el crudo en estado líquido llegó a la parte superior de la torre y comenzó a salir por las válvulas de fuga del exceso de vapor
por la sobrecarga y el sobrecalentamiento de su contenido hacia el tanque de emergencia. Ojo, ese tanque era para exceso de vapor en la columna, no de líquido. 6 minutos antes de la tragedia, el líquido rebosó el tanque de emergencia F-20 de 35 metros de altura. Una simple chispa era suficiente para causar una explosión. Se cree que la camioneta estacionada a unos metros del tanque de emergencia sirvió como fuente de ignición. Testigos mencionaron que se escuchó cómo el automóvil no dejaba de acelerar. Normalmente, el carburador de cualquier vehículo mezcla aire limpio del ambiente con el combustible para provocar la ignición que acelera el motor. Pero el motor de esta camioneta no estaba consumiendo aire normal. Se inundó con los vapores petroquímicos del líquido fugado y por eso aceleraba aún en ausencia de un conductor. Vamos a pasar a las red flags, porque siempre hay. Otra cosa es que no queramos verlas. BP y el Consejo de Seguridad Química identificaron numerosos fallos técnicos y organizativos en la refinería y dentro de la empresa antes del accidente. Inciso A. Hoy vamos a cambiar los puntos y números a incisos y letras, solo para variar un poco. 11 de los 15 fallecidos se encontraban en una caseta móvil usada como oficina a menos de 110 metros de la columna de destilación. En noviembre de 2004, se instaló esta caseta y medios de comunicación informaron que esta actividad se realizó sin un análisis de riesgos de posibles daños por explosión a quienes la habitaran, ni se aplicaron medidas de seguridad en esta caseta móvil. En Estados Unidos, el American Petroleum Institute, API por sus siglas en inglés, cuenta con la norma 752, que incluye las recomendaciones asociadas con riesgos sobre la ubicación de edificios dentro de plantas de procesos. Inciso B. Antes de comenzar con la operación de la columna de destilación, no se realizó la revisión del equipo como demandaban las instrucciones de seguridad de la planta. Por tanto, no se tomó en cuenta una serie de problemas graves con elementos críticos de seguridad que no habían sido resueltos antes de reactivar el equipo. Por ejemplo, la alarma de alto nivel de líquido en la torre, la válvula automática de control que no funcionaba, un vidrio de vista defectuoso usado para indicar los niveles de fluido en la base de la torre y el transmisor de nivel del separador de la torre que no había sido calibrado. Inciso C. Desde los años 70 y hasta antes de este suceso, en la refinería de Texas, habían ocurrido más de 30 muertes. Una de ellas poco antes de la explosión, en septiembre de 2004. 2 de sus empleados perdieron la vida en un accidente laboral. Inciso D. Un año antes de la explosión, un consultor de seguridad en el trabajo, Don Parus, otro Don, realizó un estudio de riesgos de la refinería de BP en Texas, el cual expuso en Londres frente a los líderes de la planta y al jefe de mercadotecnia de la empresa. En las diapositivas de PowerPoint presentadas, se puede leer que la refinería de Texas no era un lugar seguro para trabajar. Una lista de empleados que habían fallecido anteriormente y testimonios de los trabajadores que señalaban que tenían miedo de morir al realizar su trabajo. Además, el miedo provoca muchas otras enfermedades. En fin. Inciso E. El Consejo de Seguridad Química determinó que deficiencias de seguridad organizacional en todos los niveles de BP contribuyeron a la explosión de la refinería, tales como recortes de gastos en el área de seguridad y capacitación, que es evidente sabiendo por qué sucedió el accidente, reducción de personal y gran parte de la infraestructura del equipo de proceso estaba en mal estado. Inciso F. La CSB encontró que la Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, OSHA por sus siglas en inglés, no realizó las inspecciones previstas a la refinería, aunque hubo muchas señales de advertencia. La CSB encontró que solo un número limitado de inspectores de la OSHA había recibido la formación especializada y experiencia necesaria para investigaciones complejas en refinerías.
Otra vez, falta de capacitación. En fin, ¿quién debería pagar por lo sucedido? Cuando salieron los resultados de la investigación de Dom Holmstrom, BP aceptó la responsabilidad del accidente, solo que 2 meses después se retractó y culpó a los operadores menos capacitados. Pero si solo se culpan a los empleados encargados de la operación que llevó al accidente, las demás condiciones inseguras en la planta no se resolverían. Después de la explosión, OSHA encontró 301 violaciones de requisitos e impuso una multa de $21 millones a BP. Además, BP ha pagado indemnizaciones que superan los $1,000 millones y 6 empleados han ganado juicios contra la empresa por difamación al culparlos erróneamente por el accidente. En 2001, BP anunció que estaba vendiendo la refinería para pagar más indemnizaciones y actividades correctivas, pero en esa ocasión del desastre de Deepwater Horizon en el Golfo de México en el 2010. Por cierto, tengo un video de ese accidente en mi canal de YouTube, vayan a verlo. La venta de la refinería se completó con éxito a inicios del 2013 para Marathon Petroleum Incorporation por $2,5 billones. Actualmente sabemos que BP sigue operando, sigue vendiendo, tiene aún refinerías, no la de Texas City, pero sí alrededor del mundo. Y me gustaría aprovechar que estoy hablando de este tema para comentar sobre la refinería que se está construyendo en México por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo la verdad pues no estoy muy de acuerdo en que sigamos siendo tan dependientes de los combustibles fósiles. Independientemente de la nueva refinería, no vamos a detener nuestro consumo de combustibles fósiles. Es un proceso que va a llevar un tiempo bastante largo, pero ojalá que nuestro país se pudiera invertir mucho más en la generación de energía por fuentes mucho más limpias, por ejemplo, la energía solar. Pero bueno, ya sabemos que nuestro presidente no está muy a favor de la generación de energías más limpias. Platíquenme en los comentarios ustedes qué opinan, además de que, como sabemos, las refinerías son muy peligrosas, o sea, hay muchos accidentes de trabajo en ellas y la extracción de petróleo en el océano ocasiona contaminación brutal, o sea, ya ni siquiera nos avisan de todos los derrames que hay en el mar porque pues la verdad son numerosos. Entonces, si no han escuchado el capítulo de Deepwater Horizon, pues los invito de nuevo. Y pues eso sería todo por la historia del día de hoy. Como probablemente ya leyeron en el título o vieron en la miniatura de este capítulo, no estoy muy segura en dónde va a aparecer, es el último capítulo de El lado tóxico de la vida, no es el final de la serie. Y la próxima semana sí habrá video, pero pues ya no será de El lado tóxico de la vida. Igual espero verlos por aquí. Está súper nublado. Desde que entró el huracán Ágata se ha nublado muchísimo, pero no llueve y también estuvo tronando. Espero que no hayan escuchado o visto muchos cambios de luz. Y recuerda compartir este video con tus amigos, darle clic al botón de suscribir y en la campanita para que te enteres cuando yo suba un nuevo video. Soy Alejandra Leal, me dedico a dar consultoría en la aplicación de legislación sobre seguridad en el trabajo y medio ambiente a todo tipo de empresas. Sígueme en mis redes sociales, me encuentras como Alejandra Leal Consultoría. Adiós, gente bonita y trabajadora. Un abrazo y recuerden, seguridad ante todo. Bye, vuelva pronto.